¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Pues estamos de nuevo aquí con Reinhard Drack. ¿Cómo estás, Reinhard? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno. Gabriel, ¿qué tal todos? ¿Qué tal la conferencia del domingo? Pues bueno, creo que sí se llevaron algunas sorpresas al haber entrado con toda la información que se pudo compartir y pues estuvo muy interesante ahora interactuar con nuevos grupos, ¿no? Buenísimo. Me agradó bastante. Pues muy bien, pues nosotros seguiremos con el tema de la Atlántida. Hoy parece que no nos podrá acompañar Ibra, probablemente llegue un poquito después, pero bueno, si no, continuaremos nosotros y ya después en una sesión futura se incorporará. Pues adelante, Reinhardt, todo tuyo, el foro. Excelente. Voy a comenzar a compartir. Perfecto. Listo. Ah, nos habíamos quedado en el puente de Adán, ¿cierto? Entonces, bueno, esta construcción o este nombre lo recibe un puente de tierra que se encuentra aquí en donde lo vemos marcado en el mapa y es la orilla de India y la punta de la isla de Sri Lanka. Esta extensión de tierra tiene aproximadamente 30 kilómetros. Entonces, lo que ahí podemos ver es, eh, pues que alguna vez estuvo conectado y sobre el mar. Y se dice incluso que hasta el siglo XV todavía estaba sobre o sea, la tierra estaba sobre el mar y no podían pasar barcos u otro tipo de navegación. Lo curioso de este puente pudiera ser su edad. Algunos calculan 10.000 años, otros 5.000 años, pero digamos, bueno, si es un brazo de tierra, ¿dónde está la parte interesante, ¿no? La que lo ligaría con alguna cultura o civilización antigua. Aquí estamos viendo una imagen desde Google Earth. Y bueno, esta es la parte interesante. Vemos que aparecen en muchas imágenes en la India del Vedanta. ¿Por qué? Porque también se le conoce como el puente de Rama. ¿Dónde nos lo mencionan? Este puente lo mencionan en el Ramayana, tal cual es el puente que construyen los hombres mono que lidera Hanuman y que es un aliado de Rama y lo construyen para ir hasta la isla en donde está Sita, que es la princesa que raptó el demonio Ravana, ¿no? Entonces, de alguna manera aparece en un mito y estamos viendo que pues la formación de tierra es impresionante. Ahora, la formación de tierra fue la que dio origen al mito o viceversa, ¿no? El mito se originó por pues, algún suceso que presenciaron en la antigüedad. Hay estudiosos modernos, antropólogos, que incluso hablan de algún tipo de homínido todavía en presencia que no sea el Homo sapiens propiamente, que ayudó a construir esto en el pasado, guiados por Homo sapiens o por alguna otra mezcla, ¿no? Pensando en los orígenes atlantes y todo lo que hemos hablado de las razas madre, razas primigenias. Entonces, eh, bueno, se han hecho estudios en la zona, no está zanjado el tema, no pueden decir, solo es un brazo de tierra que existió, porque con un ciclón en el 1500 eh, después de Cristo, se dice que eh, pues mucho quedó bajo el mar ya y se movió. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se dice que se construyó con estos sacos o montones de tierra y de piedras. Y cuando han estado pues investigando, excavando, sí parece tener un origen artificial.
Entonces, hay estudios que quieren demostrar que es natural y otros que pretenden demostrar que es artificial, pero los estudios son recientes, o sea, todavía siguen. En 2019 se hizo un estudio mucho más profundo y al momento no se ha pues, dicho un veredicto final, ¿no? Entonces, esto nos está ligando de nuevo a culturas antiguas. Recordábamos en algunos episodios que le llamaban Atala, ¿no? Alguna ciudad, isla en la mitología hindú. Bueno, aquí hay construcciones inexplicables, muy antiguas, que también pudieran pasar por alguna casualidad geológica, ¿no? Aquí están otras imágenes. Es muy, muy popular este cuento, es la épica del Ramayana, ¿no? El poema épico del Ramayana. Y pues aquí vemos de nuevo a Rama y a los hombres mono, ahí el rey de los hombres mono, que sería Hanuman, y cómo llevaban cantidades increíbles de tierra y sacos para construir este puente. Ahora nos quedamos con la zona del sudeste asiático. Vamos a Gunung Padang, ahí lo vemos marcado. ¿Dónde queda Gunung Padang? En Indonesia, sobre la isla de Java, Java propiamente. ¿Cuál es la edad? Bueno, es sumamente controversial. Estamos hablando de unas ruinas que probablemente tengan entre 5.000 años, 1.500, 1.600 años, 5.000 años antes de Cristo o hasta 20.000, 26.000 años antes de Cristo. Esto se está actualizando ya que pues hay muchos estudios en la zona. ¿Qué es lo que hay aquí? Rocas de este estilo que vamos a ver también en otra zona como lo es Nan Madol en Vanuatu, que es una isla en Micronesia. Entonces, perdón, en Micronesia, en Nan Madol. Entonces, el mismo tipo de construcción estamos viéndolo con estas, pues parecen rectángulos de tierra, de piedra. ¿Y qué es lo que forman? Bueno, se creía inicialmente que había un templo en la punta de una montaña, ¿no? Hay una montaña grande y esto es lo que se ve en la punta. Y ahí lo que estamos también pues viendo son formaciones regulares, ¿no? Obviamente se ve un trabajo humano ahí o un diseño inteligente, no es pues la naturaleza. El punto es que muchos se preguntaban cómo subieron esas piedras hasta allá. Está bastante alta la montaña y es muchísimas toneladas de material. Esa montaña como tal se cree que era de la dinastía, bueno, no se tiene bien, bien claro quién pudo haber reinado en este lugar, pero lo que podemos saber es que en 2013 Danny Hillman, del Instituto de Investigación Geotérmica de Indonesia, comenzó a hacer dataciones sobre las capas distintas de la montaña. Y entonces descubrió más formaciones cubiertas por tierra, lo cual lo llevó a pensar que es una pirámide, cosa que después se comprobaría. Este es un Umpadán, ¿no? Ya. Después, si lo vemos de esta forma, es como una ilustración en cómo estaría constituido. El tema es que las pirámides es bien sabido que tienen varios escalones, varios niveles y estratos por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El nivel inferior, las dataciones llegaron a los 20.000 años y eso desconcertó a todos. El tema es que cuando cambió de gobierno Indonesia, de presidente, detuvieron todo el presupuesto para este proyecto y se quedó ahí la duda. Tuvieron que reiniciar algunos estudios e incluso sale en la serie de Graham Hancock que hemos mencionado varias veces, Apocalipsis del pasado. Ya sale esta montaña pirámide y pues ya está de nuevo Danny Hillman generando investigaciones, pero requiere de nuevo más presupuesto, etcétera, ¿no? Tiene Eh, como el estilo de Teotihuacán de repente, ¿no?
Se Es muy pareciera interesante. Sí, muy porque es escalonada. escalonada con los templos o construcciones hasta arriba, o sea, muy Tiene de tres este fases. lado. Ajá, Ujú. exacto. La más baja es muy amplia y esa se cree que tendría 20.000 años, la siguiente cerca del 5.000, 6.000 antes de Cristo y la superior del 1.500 antes de Cristo. Órale. Entonces, no hay nada de claridad, es un lugar mítico allá en Indonesia, le llaman la Montaña de la Luz y bueno, es pues sumamente misterioso, sobre todo por la antigüedad que le dan. Deja más atrás a otras ruinas respecto a la historia de la Atlántida, respecto a... Ya estamos hablando de algo pues que se escapa y está en plena edad de hielo. Sin embargo, aquí podríamos decir que era una zona sumamente templada en ese momento. Era propicia para la actividad humana. Y si vamos a encontrar eh, pues civilizaciones, justo es esta franja caliente, apta para la vida humana, donde se desarrollaría esta cultura y corresponde con esta zona donde identificábamos con un continente perdido llamado Sundaland en episodios anteriores, que es la que queda abajo y ya da la división entre Indonesia, Australia, etcétera, ¿no? Todo este puente de tierra, pues las puntas de las montañas es lo que queda después de que sube el nivel del mar 120 metros, después de la era del deshielo. Aquí estamos viendo otra imagen de cómo debió haberlo sido, ¿no? Y bueno, ya que estamos en Asia, subimos un poco hacia Siberia, bueno, mucho, y vamos a Gornaya Shoria o el monte Shoria. Eh, Estas ruinas son impresionantes. Yo creo es de lo más fuerte que vamos a ver. Si nos impresionó Yonaguni, si nos impresionaron pues, Baalbek, el tamaño de las piedras, bueno, Gornaya Shoria tiene todo el potencial para hacer volar la imaginación por varios aspectos. Primero, su localización geográfica. Estamos hablando de Siberia. Ahí es donde John Jensen, en 2014, en febrero, encuentra al sur de Siberia estas formaciones. Aquí pareciera, vemos el tamaño de los pinos y pareciera que están apiladas rocas. Cuando vemos ya de esta manera la imagen, pues resulta impresionante. El tamaño de los bloques incluso deja muy atrás a los bloques de Baalbek. Vamos a ver que son bloques regulares y se notan los cortes y se nota cómo se ensamblan. Aquí está pues la expedición, ahí está nevado todavía, vemos las puntas de los pinos y aún así se eleva el muro encontrado en Gornaya Shoria, ¿no? Vemos las divisiones de los bloques, cómo incluso encajan perfectamente y dicen, bueno, esto al parecer quisieron decirnos que fue una formación geológica. ¿Cómo se dio? Bueno, con los hielos quedan las rocas a distintos niveles y cuando se van derritiendo, van bajando las piedras y pues se van encajando, ensamblando, pero lo que estamos viendo aquí es muy irregular. Escapa fácilmente a esa explicación. Aquí pues es impresionante ver el tamaño de una persona y ver cómo encajan. Incluso hay cortes irregulares, pero encajan. Más o menos como lo que se ve en la masonería poligonal de Sacsayhuamán, ¿no? O donde vemos estas grandes piedras que encajan perfectamente y que no tienen formas regulares. También han descubierto una serie de túneles y cuevas hacia abajo, ¿no? Entonces se pueden rapelear y aquí se ve claramente como un pasillo, o sea, tiene techo plano, no parece una formación geológica natural, ¿no? Esta principalmente es una zona de difícil acceso.
¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que Siberia durante 6 meses tienes oportunidad de explorar y eso ya con temperaturas extremas. En el invierno es impensable. Entonces, también debido al tamaño de los bloques y a los recursos necesarios para una expedición así, es muy, muy difícil poder avanzar en esto. Sin embargo, pues lo encontraron, lo han documentado y salió a la luz por ahí del 2015, 16, después de la expedición de John Jensen. Se cree que algunos bloques de estos muros son de más de 4.000 toneladas, o sea, casi 3 veces, 4 veces un bloque de balde. Y tenemos la altura del muro de hasta 40 metros, perdón, 40 metros de altura. Entonces están apilados a una gran, gran altura y es delgada la estructura. Entonces difícilmente eso se hizo de manera natural. Si fuera un muro, ¿con qué propósito? Por lo general los muros son defensivos y más sin una puerta o sin una entrada-salida o algo que indique un templo, algo grande. Entonces pues es muy interesante. Y también alrededor de Siberia, en esa zona, se han encontrado monolitos como el que vemos aquí, sin que se pueda explicar realmente su origen. Ahí están, es inexplorado, o sea, no hay muchos motivos para andar pues explorando los bosques de Siberia y recientemente es que salen a la luz, se documentan ya con pues todo el equipo que existe a la disposición de cualquiera con un celular o así, ¿no? Oye, pero esos parecían como gorilas, ¿no? O algo así, o sea, Sí, tienen parecen como gorilas viendo hacia afuera, ¿no? exacto. Yo también tengo la misma impresión, Y en pero ¿qué la, harían gorilas en Siberia? exactamente, está muy extraño esto. Lo que sí es muy interesante es recordar que una especie parecida al gorila y que dicen ya no es homínido, pero es de algún estadio anterior de donde se separaron los homínidos, Ujú, es el Gigantopithecus, que ya, es un mono gigantesco de 3 metros eh, que vivió hasta el 300.000 antes de Cristo, todavía en las regiones de China, que están pegadas a la frontera, pues toda esta zona que ya comparte clima con Siberia, entonces no sería nada descabellado por allá haber claro. encontrado pues Gigantopithecus y pues que aquí estén imágenes de ellos, ¿no? Que también relacionan con los gigantes siberianos de los folclore y mitos, gigantes de ojos blancos, gigantes los civilizaron. Entonces, ahí hay mucho, mucho por donde abordar estas ruinas. Luego tenemos otra de las posibles civilizaciones prediluvianas, y esta es de las favoritas en el misticismo, el esoterismo, las teorías de civilizaciones antiguas y continentes perdidos. Incluso para algunos, la Antártida podría ser la Atlántida, ¿no? Entonces, yo en lo personal no creo que sea así, debido a que pues ya hemos visto bastante precisión en dónde describían que estaba la Atlántida y ya vimos una triple falla geológica ahí en el centro del Atlántico en episodios pasados, que hasta la pueden ver en Google Earth y donde pues sin duda ahí puede ocurrir un desastre muy fuerte entre esas placas si se activaran, ¿no? Claro. Entonces, Antártida tiene su misterio propio. Aquí estamos viendo una imagen de Google Earth, de nuevo. Esta herramienta pues ha permitido avanzar mucho a investigadores debido a pues la vista aérea que tenemos de todo, bueno, casi de todo el mundo. Hay zonas censuradas, zonas poco claras, sin ningún propósito aparente. eh, y ha habido muchos misterios. Quien sigue estos temas en la Antártida no hay uno, hay muchos misterios, hay unas ruinas más recientes que se llaman, o bueno, que las han identificado como ruinas, un poco circulares y eh, hay una formación que termina en un hueco y se ha encontrado como una pieza tecnológica así grande
y se veía desde Google Earth en un periodo de tiempo y también se dice fue censurado, pero muchos lo capturaron las imágenes y anda rondando en videos, en todo, ¿no? Este caso de las pirámides de la Antártida podría decir es el primero o el segundo más popular junto con esa pieza tecnológica ahí enterrada, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Una formación que incluso proyecta una sombra puntiaguda, ¿no? Una pirámide. Y por el otro lado vemos otras dos pequeñas, una a cada lado. Entonces, estamos viendo formaciones totalmente geométricas o que aparentan serlo. Ya sabemos que puede ser engañoso con los hielos, etcétera, pero lo que ha fascinado a muchos es la posibilidad de que existiera una civilización que haya erigido pirámides y templos en la Antártida, porque la Antártida no siempre estuvo cubierta de hielo. Y ese Claro. es otro de los puntos importantes. Eso sí, nos remontaría a cientos de miles de años atrás. Pero Claro. recordemos, igual que en episodios anteriores, la Antártida ya se muestra en algunos mapas. E incluso en mapas del 1500, 1600, uno llamado Phineas Orestes, que es de su creador, muestra el mapa mundi con la Antártida. Y en mapas posteriores no se muestra, pero pues oficialmente se descubre en los 1800, entonces, y se explora bien en los 1900. Entonces, esto es muy extraño. ¿Cómo puedes tener mapas anteriores con la Antártida? Incluso el de Piri Reis, ¿no? Claro, y hay como un ocultamiento, ¿no? No sé, o sea, hasta donde yo sé, no te puedes acercar porque pues hay ejército, entiendo, de varios países, como que hay un acuerdo internacional de pues de generar ahí como una especie de cerco, ¿no? Alrededor de la Antártida y no permitir que nadie entre. Y bueno, tienes también, por ejemplo, estas declaraciones del almirante Byrd, ¿no? La Exactamente. No, es operación High Jump, ¿no? Que después, inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra, así es. 1946-1947, una expedición de un almirante pues, del ejército de Estados Unidos que iba al mando de varios barcos, no recuerdo cuántos eran, 6 o 7, una cosa así, y aparte llevaban aeronaves y todo, y una expedición que iba, quién sabe, bueno, él sí dice que vio, pero obviamente, pues para, para la historia oficial o para el mundo oficial, pues es fantasía. Prácticamente él habló de la tierra hueca, ¿no? Entonces, Eso lo habló al hablaba, parecer en su diario hacia ajá, el Polo Norte, porque fue el que llegó al Polo Norte y por eso le dan reconocimientos y quien lo manda al Polo Sur después, a la ajá, Antártida, son los Rockefeller, ya. a través de Pues, la operación Deep Freeze y después viene la High Jump, que ya es post-guerra mundial, ¿no? pues quién sabe qué encontró, pero lo tacharon de loco, obviamente. Otro dato curioso, la operación estaba programada para, pues por lo Seis menos meses. unos 2 o 3 meses y a las 2 semanas él se regresó. A las 2 semanas él dijo, no, ¿saben qué? Vamos. Entonces la Antártida es muy Con curiosa. pérdidas de ejército, de buques, de guerra, de aviones. Es decir, perdieron equipo, hombres, iban más de 4000 hombres, me parece, y también hubo bajas considerables. Y él habló de una amenaza proveniente de los círculos polares y se pone muy, Claro, muy interesante, ¿no? Toda esa narrativa que nos da Byrd, que es un héroe de guerra, es el almirante Richard Byrd, la máxima figura postguerra mundial. Eh, y pues no es desdeñable tan fácilmente uno de digamos, su experiencia, sus vivencias, sus testimonios. claro, Entonces, eso es lo que ha mantenido vivo el misterio con esa operación de la Antártida, que de hecho la vamos a tocar más adelante a más detalle,
porque se relaciona con sociedades secretas. Muy Entonces, bien. Oye, eh, y luego tienes a este hombre, a Lovecraft, ¿no? Que ujú. tiene un cuento, los cuentos de Y, horror de Lovecraft, y tiene un cuento justamente que habla sobre, pues, sobre alguien que va a la Antártida y encuentra una cosa terrible, ¿no? De hecho, creo que se vuelve loco, pues, de lo que ve ahí. Entonces, sí, la Antártida tiene las ahí, montañas de la locura, ajá, las montañas de la locura, lo justamente. comentamos a todos aquí en Paradojas Reconciliadas. Es un libro excelente. Si les gusta el tema de civilizaciones perdidas y así, de hecho, Lovecraft tiene cerca de tres: La ciudad sin nombre, Las montañas de la locura y la ciudad de Cadet o algo así, en el desierto, una ciudad perdida, Ujú. antiguos, muy buenos, pero sí podría relacionarse probablemente si se encontrara alguna ruina en la Antártida. Ese es totalmente el argumento de ese libro de Lovecraft, ¿no? Y una Claro. especie alienígena o invasora o que predata a lo humano y desarrolló algo allá, ¿no? Y cuando hablamos de, pues, Atlántida y eso, se van mezclando estos temas, se van relacionando. Cuando hablamos de esos dioses antiguos, ya lo hemos dicho en los programas anteriores, siempre hay una liga con estos grandes dioses o héroes civilizadores, si vinieron de las estrellas, como se menciona en tantas mitos, o si eran provenientes de la probable Atlántida y civilizaciones más viejas en estas destrucciones cíclicas, ¿no? Aquí, para algunos aventurados que dicen, es pareidolia. O sea, estamos identificando algo irregular con una forma que nosotros sí conocemos y tratamos de decir, ¿qué es esto? Bueno, o sea, un engaño del cerebro para pronto. Aquí está en perspectiva la gran pirámide de Keops y la llamada pirámide de la Antártida, si es que fuera una pirámide. Al menos la disposición, los ángulos, etcétera, corresponderían en gran medida. Entonces Ah, deja muy abierto claro. un misterio, o sea, pensar que la naturaleza, y sí hay muchas montañas que tienen forma piramidal, pero aquí está incluso afilada, ¿no? Y en esos climas extremos. Entonces, ¿es digno de una expedición, una investigación? Sí, hay quien dice que ya se han hecho acercamientos a esta zona, que no está tan lejos de una base de los distintos países que están allá. Eh, Ahí tienen acuerdos, como tú mencionabas. Hay como 26, 27 países que tienen el acuerdo de la Antártida y deciden si puedes ir o no. Les pides permiso, sacas tu permiso, ya te embarcas, pero no es tan restringido como se nos ha dicho en algunos otros momentos. He visto videos recientes, incluso de YouTubers y gente así, que va a la Antártida, cruza a través de Argentina, llegan en barcos, si es medio extremo, requieren mucha inversión para el tipo de exploración que llevan, pero incluso se han metido a nadar y a bucear con focas y cosas así, ahí en las orillas o llegar a la Antártida ya continental, porque también hay varias islas de hielo por ahí y así. Entonces, no está tan restringido hasta llegan a una de estas bases suecas, me parece, o rusas. Entonces, hay algo de eso y algo no. Pero otro de los misterios importantes es que muchos famosos han estado yendo a la Antártida en los últimos años. Los más interesantes pudieran ser Obama, que se dice que fue a la Antártida, y Buzz Aldrin, que fue el compañero de misión de Neil Armstrong, ¿no? Los Claro. primeros hombres en la Luna. ¿Qué hacían allá? Y de hecho Buzz Aldrin se puso malo del clima y tuvo que regresar rápido. Eh, Buzz Aldrin es un personaje muy, ¿cómo decirlo? No Cu- misterioso, Curioso. desconfiable. Para Ok. mí no puede gozar de la confianza, sobre todo porque al parecer o es un gran bromista
o dice verdades entre cada entrevista y entre cada cosa. Me voy a adelantar a Buzz Aldrin para todos los que nos están viendo, porque sí es muy interesante, si les llaman todos estos temas, profundizar por ahí. ¿Y qué habrá hecho Buzz Aldrin en la Antártida? Esto encaja perfectamente con esta narrativa. Bueno, tiene un video, lo pueden buscar, donde él dice, pues lo estás escuchando de voz viva de alguien que pisó la luna. Hemos descubierto un monolito en la luna de Marte. Es un gran monolito y proyecta su sombra. En algún momento en el futuro, cuando lo vean, van a decir, hey, ¿quién construyó esto? ¿Quién lo puso ahí? Esa es una. Otra, ha dicho, nunca fuimos a la luna. Esa es la verdad. Se lo dice hacia una niña. Es que nunca hemos estado ahí. Si hubiéramos estado, ya hubiéramos regresado, pero no, no hemos estado ahí. Lo pueden encontrar el video, lo pueden escuchar y tratar de entender. ¿En serio está diciendo eso? ¿Qué está diciendo? ¿De qué habla el señor Buzz Aldrin, no? Entonces, hay muchas aseveraciones que ha hecho, incluso cuando regresan de la Luna. La primera entrevista que dan Neil Armstrong y este Buzz están serios, así, totalmente una expresión no de acabo de volver de la luna, me siento pues en la cima del mundo, soy el único humano que lo ha hecho, o los dos únicos humanos. Están serios, contestan seco y cortante, no pueden asegurar las cosas, dicen que el lenguaje corporal es de tensión, como si estuvieran o mintiendo o guardándose algo les Claro, prohibieron decir, ¿no? Entonces, muy interesante porque tanto Neil Armstrong fue a las Cuevas de los Tallos, que es una ruina y, bueno, un lugar sumamente misterioso donde se encontraron muchos objetos y se dice que es una construcción subterránea prediluviana, como Buzz Aldrin a la Antártida, ¿no? Entonces, claro. digno de estudiarse. Ahora, vamos a ver lo que es una tabla tallada con una escritura muy particular. Esta escritura se llama rongo rongo y consta de una serie de símbolos que no se han podido descifrar al día de hoy. Hay estudios a través de un ruso que es el más cercano a descifrarlo, pero no lo ha logrado. Bueno, ¿de dónde viene la escritura rongo rongo? Justamente de ese pequeño punto que se ve en medio del Pacífico, que es la isla de Pascua. Así de lejos está de la zona continental. Esta es un punto en medio de la nada, pero allí están. Allí encontraron hombres que ya la habitaban y tiene unas historias sumamente particulares. Está muy, muy interesante la historia. Hay varios exploradores que se han aventurado. Unos recopilan la historia de los locales, lo que llegó pues, a oídos todavía modernos y de antropólogos, de investigadores, etcétera, porque mucho se perdió. Su población disminuyó drásticamente. También hay pues gente como Thor Heyerdahl, que Mm. son exploradores que han logrado darnos mucho más de contexto, ¿no? Esta isla de Pascua es famosa por los moais. Esos son los famosos moais. Podemos ver que hay de varios tamaños, sin embargo, algunos son enormes. Pasan los metros, los 10 metros de altura, y este que está ahí acostado, que nunca sacaron, es de 21 metros de largo. Ese le llaman el Moai interminado o el Moai durmiente. Entonces, podemos ver, muchos los identifican pues de tamaño corto, de algunos metros de altura. Sin embargo, podemos ver aquí que están enterrados, muy enterrados. ¿Cuántos años se requieren para que queden a ese nivel los cuerpos completos? Y el otro misterio es que atrás tienen escritura y tienen símbolos. Muchos que han querido emparejar o han identificado con mucho parecido con las ruinas de Gobekli Tepe, en especial con las aves de Gobekli Tepe, el escorpión y el hombre sin cabeza, ¿no? Está
muy interesante, da para otra investigación, otra presentación, pero bueno, se dice que estos moais fueron construidos por los pobladores que llegaron de la isla de Giva, que es una isla mítica que estaba, digamos, en dirección hacia Micronesia. Y pues un día, en una noche, un día y una noche desaparece. Hay una gran catástrofe. Ya hemos escuchado eso antes. Sin embargo, ahí lo quieren relacionar más con Mu, la civilización de Mu, el continente perdido de Mu, del cual hablaba James Churchward, que ya lo habíamos visto. Bueno, estos Moais los construyen hacia afuera y son guardianes de la isla. Todos ven hacia afuera de la isla. Lo que nadie sabe es cómo los tallaron, cómo los sacaron y los erigieron, ¿no? Por sus toneladas de peso. ¿Ibas a comentar algo, Gabriel? No, 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 Ah, sí, bueno, me quedé pensando ahorita que sí, efectivamente son, a lo mejor lo que ha pasado también, Reinhardt, es como dices, hay tantas cosas tan sorprendentes, pero no sé, de repente como que ya la misma ciencia oficial, los mismos medios, pues no le prestan tanta atención, ¿no? O sea, esta isla que está en medio de la nada, con estas, en principio, cabezas enormes, y después resulta que no son cabezas enormes, sino que son bueno, gigantes enormes. Pues sí, es así una es. cosa que, ¿cómo la explicas, no? El ¿Cómo la misterio explicas? sigue vivo, ¿eh? Lo han intentado explicar en que los erigen y los jalan de un lado a otro y entonces así los van, digamos, llevando y por pura inercia no los dejan caer y van caminando. Mm, Pero no todos los Moai sería posible realizar eso por su tamaño y también algunos de ellos tienen un gorrito rojo encima. Dicen, ¿y ese cómo se los pone? Y es de nuevo hasta aquí arriba, ¿no? claro. Entonces, eh, tenemos en la isla de Pascua los Moais, Rongo Rongo, pero por otro lado, van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Jarapa, que está en el Valle del Indo, con la isla de Pascua? Para allá vamos. Este es Jarapa, vemos el tipo de construcción. Estas son civilizaciones de al menos desde el 3300 antes de Cristo, anteriores a Egipto ortodoxo. Entonces, son civilizaciones tanto Jarapa como Mohenjo-Daro que se desarrollaron, pero también desarrollaron su escritura y tienen aquí una cantidad de signos que se han encontrado y sellos. Los sellos también tienen sus propios signos o alfabeto. No se ha descifrado del todo. Hay quien cree que el año pasado ya hay un desciframiento, pero al parecer es parcial, no total. Entonces nos podría dar algunas llaves. Pero, bueno, esa es la escritura del Valle del Indo. ¿Qué tiene que ver? Que son algunos signos totalmente idénticos. No uno, no dos, todos los que vemos en pantalla. Tenemos en la parte superior escritura del Valle del Indo y en la parte inferior de la isla de Pascua, en Rongo Rongo. Son exactamente iguales. Como la escritura de un lugar del 3300 antes de Cristo en adelante tiene tantos signos, símbolos y alfabetos, por así llamarlo, símbolos del alfabeto, parecidos al rongo rongo. Aquí están, no es uno, ¿no? Y de hecho, podemos identificar que en la parte inferior, en la tercera columna, que es como una U con una como línea, pudiera parecer alguno de Gobekli Tepe. Sí, sí, sí. También veíamos en los pilares, ¿no? Como Entonces, el hombre medicina, ¿no? De Nueva Zelanda, exactamente, de Australia. de Australia, Australia, sí. Y de hecho, si se fijan en esta, volví porque las manos del Moai se agarran por debajo del ombligo, donde están las últimas personas. Ahí tienen las manos en su torso puestas. Igual, de manera idéntica que los pilares de Gobekli Tepe.
idéntico, así tienen los brazos agarran, pero no tienen cabeza allá. Entonces, ¿qué relación guardarán estas culturas tan inconexas? Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de el Valle del Indo y estamos hablando de la isla de Pascua en medio de la nada en el Pacífico, ¿no? Aquí hay un poco más en otra disposición para que lo puedan apreciar mejor. Y bueno, creo que cuando lo vemos de esta manera deja poco lugar a dudas. ¿Qué tipo de conexión había ahí? Esta es una fuerte línea de investigación de la que se puede partir, porque estamos hablando de lenguajes y el lenguaje concentra mucha cultura y al descifrar los lenguajes del Valle del Indo y los Rongo Rongo, podríamos leer algo más que nos va a hablar de esas culturas y su origen. Punto importante, la mayoría de las tabletas Rongo Rongo se dice que se perdieron, se destruyeron, se las llevaron al Vaticano y acabaron en colecciones privadas, como muchas cosas. Claro. Difícil acceso a todo ese material. Sin embargo, algunas lo lograron a los museos y pues en la misma isla de Pascua se conservan un número muy reducido, triste y reducido, igual que de aquí de Mesoamérica, los códices, etcétera, pero bueno, es lo que hoy tenemos con lo que contamos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Sí, no, es que, si te, bueno, por ejemplo, aquí en México, yo he visto que hay investigadores que de repente van y, no sé, te muestran algunas pinturas que casi, casi, digo, obviamente no son pinturas rupestres, pero casi, casi, o te muestran templos en lugares que ni te imaginas que hay, ¿no? Y hay pueblos donde de repente, pues tú entras a las casas y ves ídolos o ves, no sé, vasijas o ves algo ahí, de repente, no sé, en la esquina de la pared, ¿no? Ahí hay donde las dos paredes hacen esquina. Oye, ¿y eso? No, pues estaba por ahí tirado, lo agarré como de ladrillo para ponerlo ahí en mi casa. Hay Eso estaba muchísimo bien. que sí, Ajá. sí, hay mucho que se encuentra y pues la gente no sabe, no tiene la conciencia, a lo mejor, de lo que es, de lo que vale. Y pues bueno, si tenemos suerte, lo tienen todavía en su casa, si no, ya lo rompieron o ya lo, no sé, lo Lo tiraron. extrayeron, se lo Ah, vendieron a algún interesado y así es como exacto, viendo la liga con pues toda la posible conexión hacia la antigüedad y el pasado. Y así es como poco a poco va quedando en menos manos, con menor difusión y lo que da pie a algunos grupos privilegiados que pueden tener acceso a esa información, ¿no? Vamos a hacer una conexión ahora de todos los puntos. Ya hablamos de continentes perdidos, bueno, ya hablamos de la evolución humana, los homínidos, de los continentes perdidos en sus mitos, cómo son vastos, no es solo la Atlántida. Ya hablamos también de algunas posibles locaciones de la Atlántida. También ya hablamos de civilizaciones prediluvianas y otras evidencias de que hubo algo antes en el planeta y que por alguna razón se perdió, pereció y algunas hasta 20.000 años están dándonos datos. Piedras gigantescas que incluso desafían cualquier teoría y explicación convencional. No hace sentido usar piedras tan gigantes para construir algo en una época en la que sería más difícil que hacer con piedras pequeñas lo mismo. claro. Entonces, hay un propósito en todo esto y es lo que está saliendo a la luz. Ahora, ¿qué sucede cuando empezamos a conectar los puntos y ver el mapa? Aquí tenemos algunas coincidencias de las pirámides en el mundo. Estamos viendo Egipto, China en Xi'an, México en Teotihuacán y Orión. La disposición, al parecer, es la misma, es idéntica. Al menos en Egipto sí se cree que es
100% correlacionada con el cinturón de la constelación de Orión, esta orientación de las pirámides. La de Xi'an y las de Teotihuacán se ven parecidas, pero no están nada lejos de la orientación de las de Egipto. Y bueno, Orión también vemos que tiene una pequeña desviación en su última estrella, ¿no? No es totalmente una línea recta. Claro, Entonces, ¿qué es lo que intentaban decir? ¿Por qué la recurrente aparición de formas piramidales? Pero no solo formas piramidales. Vamos a darle otro nivel de intensidad al misterio. Aquí solo recordemos Egipto, China, México, de Orión. Todas prácticamente inconexas, ¿no? Bueno, y no es solo el misterio de hacer pirámides, es que hacen pirámides y podemos ver aquí en Indonesia una pirámide escalonada, en México otra, aquí es digamos, la parte de las escalonadas parecidas a Chichen Itza y la de ujú, Egipto, que son las de Saqqara. También claro, los templos, las puertas, los templos de triple puerta con la grande al centro. Y esto es muy, muy característico en la mayoría de templos antiguos. Aquí vemos una imagen de un dragón balinés. Aquí está mal escrito, no es maya, pero la imagen, bueno, tiene este texto. Es de Teotihuacán, del templo de Quetzalcóatl. Entonces, o sea, pudiéramos pensar que es el mismo y está en las puntas de las pirámides o en las partes bajas. Aquí tenemos el templo balinés y el templo maya. Casi, si se lo muestras esto a un niño sin mucha preparación y así, te podría decir que sí lo hizo la misma persona o casi el mismo grupo de personas, ¿no? Entonces, claro. eh, aquí tenemos otras de las coincidencias, el falso arco en México, en Egipto, en Indonesia y la momificación, que también se ha hecho, se encontró pues así el rey Pacal, ¿no? En Egipto, pues todos sabemos que hay momias y también en Indonesia se han encontrado en algunas regiones. También hay momias incas en la región de Paracas, en Huaris, entonces son prácticas que han escapado a la región y al tiempo. Se masificaron, la disposición es la misma y los puntos se empiezan a conectar. Y es por ello que pues grupos de investigadores no aflojan en ese sentido. Al contrario, están haciendo una presión por tener mayor conocimiento, por tener mayor acceso y que continúe la investigación, que se vea que hay mucho más que escarbar y conectar, ¿no? Y esto nos lleva a dos vertientes. Uno, ¿por qué hay una censura deliberada o eso es lo que le parece a un gran grupo de investigadores y personas, incluso a los académicos, porque si se salen de la narrativa oficial, lo que sucede es que de alguna manera los van a censurar? Así le pasó a Virginia McIntyre cuando se atrevió a decir que ciertos restos de homínidos, bueno, humanos, de presencia humana en América, encontrados en Hueyatlaco, en Puebla, en Valsequillo, eran de hace 200,000 años. Entonces, repitieron 3 veces esos experimentos en varios años con diferentes grupos de investigadores y no encontraron fallas en la metodología. Sin embargo, la academia jamás aceptó sus investigaciones, las tacharon de mal hechas o contaminadas o lo que sea, y de hecho ya se hicieron con métodos más allá del carbono 14 y ella siguió luchando por limpiar su imagen y su honor de arqueóloga. No pasó. Entonces nos Claro. habla de ese indicio de una censura sistematizada y un ocultamiento y un evitar investigar. Incluso en Gobekli Tepe, como ya había mencionado, es algo escandaloso, pero sucede. Los, el gobierno decidió aventar cemento sobre una parte de las ruinas, así porque sí. Y entonces, pues ya no se puede investigar bien esa área, porque no es lo mismo escarbar la tierra
con la que enterraron esa zona que quitar concreto de una zona megalítica, ¿no? Es totalmente otro procedimiento y muy difícil. Hay que claro, picar y otras cosas. Esa es la primera rama, es ocultamiento. Y el segundo, bueno, quien tiene en su posesión vestigios, piezas, quien las encubre, quien las tiene adentro de los museos en colecciones privadas y que tiene, por ejemplo, vamos a hablar del Vaticano y la Biblioteca Vaticana, que no es de acceso público y es enorme, son cientos de miles de volúmenes, y no es que millones, bajo el suelo y en galerías larguísimas. Bueno, vamos a hacernos a la idea. ¿Por qué no son accesibles? ¿Qué guardan ahí? ¿Quién sí puede accederlas? ¿Y cuántas de esas bibliotecas o compendios de información antigua, secreta y controversial se tienen? Bueno, ahí es donde llegamos a este tema apasionante de las sociedades secretas y la conexión atlántida, porque vamos a ver que los símbolos que usan son este ojo que todo lo ve, los rayos, la escuadra y el compás, que como lo mencionamos en otra sesión, los fundadores, los dioses fundadores de China, incluso Fu Xi, tienen una escuadra uno y un compás el otro, y tienen cola de serpiente, recordamos esa imagen, ¿no? sí, sí, Eh, sí, son símbolos que, o sea, ¿por qué tendrían que repetirse, sobre todo en grupos secretos, sociedades secretas modernas? Tenemos los pilares, tenemos el piso ajedrezado que se usa mucho en la masonería, eh, las piedras solares, etcétera. Entonces, bueno, esta es solo una pequeña imagen que nos va a hablar de todas las sociedades secretas que existen. Ahora, ¿cuántas hay? No tendríamos la certeza, pero hay algunas muy populares y que han permeado a través de la historia y hemos avanzado con eh, viendo o escuchando cómo se revela su influencia en la misma, su influencia en eras enteras, o sea, en continentes enteros, en el designio de millones de personas por lo que han hecho, pero en las sombras. Aquí es donde entramos a la parte importante, clave y que une a toda esta historia que acabamos de contar con la sociedad secreta. Tot el Atlante. Tot, aquel dios que los mismos egipcios decían que venía de una isla en el oeste, en la cual gobernaba y de la que trajo una gran cantidad de conocimientos. Todos creen que él venía de Atlántida en las corrientes mistéricas, esotéricas, que son compartidas de manera secreta para los iniciados. Esas son las doctrinas iniciáticas y es el origen de las sociedades secretas, sean obscuras o sean claras, diría Ibra, ¿no? Para magia blanca o magia negra. Sin embargo, para el control y para el poder de todo que todo este conocimiento otorga, pues se llevan solo aquellos elegidos. ¿Elegidos por quién? Bueno, pues si es una tradición tan ancestral, debe ser desde aquellos fundadores de estas civilizaciones y que siguen llevando los mismos símbolos. Por eso lo volvíamos a mencionar. La plaza de San Pedro tiene un obelisco a la mitad. ¿Por qué no tiene una cruz? Si es de San Pedro, si es el Vaticano. ¿Por qué tiene que tener un obelisco egipcio claramente? Porque en todas las ciudades importantes del mundo hay un obelisco. Hay uno en Trafalgar Square, hay uno en The City, en la City de Londres, está uno bueno, aquí en México hay en Polanco, está el obelisco gigante en Washington, hay un obelisco en Central Park que se trajeron desde Egipto. ujú. ¿Por qué la En obsesión París también hay uno. en París? Sí, ¿Por sí. qué esa obsesión, no? Pudiendo tener sus propios símbolos, pudiendo generar sus propias pues, atracciones, retomarlos, poner esta pirámide del ojo que todo lo ve en una y otra y otra y otra ilustración de todas las épocas, en las cartas magnas, en las constituciones, bueno,
Toda esa línea, al parecer, comienza con todo el Atlante. Esto que vemos aquí al lado es la tabla Esmeralda, que para mí, al menos lo que he investigado, sigue siendo mítica. No estoy seguro de su existencia, no he visto una imagen real, he visto muchas imágenes como la que aquí ponemos, con escrituras distintas, muchas traducciones. Lo que sí se tiene es el Corpus Hermeticum. Y el Corpus Hermeticum se dice que es un libro que recopila las enseñanzas de Tot, en donde algunos textos son incluso eh, hacia el futuro, donde dice que la civilización egipcia se van a olvidar todo de ellos, van a olvidar cómo leer sus letras o sus jeroglíficos, van a olvidar su origen, los hombres, y que tiempo, mucho tiempo después van a empezar a redescubrir esos secretos. Eso dice Tot en el Corpus Hermeticum, ¿no? Claro. Entonces, Pues de hecho, según, digo, no se ha comprobado nada, pero según las tradiciones esotéricas, se supone que abajo de la esfinge pues hay una cámara, y se supone que en esa cámara ahí están las tablas, la tabla esmeralda. Digo, no sé las investigaciones. Ahorita ya definitivamente podríamos saber ahí con algún, no sé, estudio de sonar o alguna cosa por el estilo, pues si realmente hay algo abajo de la esfinge o no, ¿no? Pero bueno, es lo que se dice, que hay algo ahí abajo y que ahí tendría que estar la tabla esmeralda. ya se ha digamos, investigado con tecnologías más potentes y ya se comprobó, sí existen cámaras ocultas bajo la pata de la esfinge y existen algunas cavidades que al parecer corresponde con lo que mencionaba Herodoto acerca de Egipto y de la biblioteca laberinto que estaba en Egipto bajo la esfinge. Entonces, sería una serie de canales y cavidades que nos llevarían a esta biblioteca antigua, que dicen Ya. es donde se guardan los registros del origen de Egipto y la Atlántida, y que se ocultó ante todo. Está muy conectada la historia de Egipto a la historia de Atlántida en cuanto a todos los informadores, todas las personas que, mediums, místicos, algunos hasta arqueólogos o bueno, historiadores, podría decir que pues ligan esto que se mencionaba desde los tiempos de Herodoto o incluso antes. A ese nivel es al que estamos llegando ya de los misterios. ¿Cómo andamos de tiempo, estimado Pues Edgar? creo que ya se va cumpliendo justo la hora. Excelente. Bueno, pues adelante, No, sé- hermano. no digo, no sé si quieras rápidamente tocar algún punto más o ya mejor dejamos para la siguiente. Aprovechando que digo, igual y ya Ibra nos puede acompañar, pues creo que Claro. estamos entrando en su campo de especialidad, ¿no? Así es. Justo nos quedamos en TOT y vamos a lo que ya estábamos adelantándonos tantito. Este salón de los registros, que se dice está abajo de la esfinge y la conexión masonería, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría entonces cerrar con el mensaje de que, bueno, para nuestros próximos programas, que ya estamos llegando a la recta final de la investigación, vamos a adentrar en sociedades secretas, vamos a cruzar por algunas muy controversiales, vamos a hablar incluso de un periodo bastante intrigante por el lado que se le mire que pues tiene tanto misticismo como desarrollo de tecnología, como censura, como pues una fascinación para algunos y un horror para otros, como lo fue el nazismo, todo este régimen y sus implicaciones, su conexión a la Atlántida. eh, y bueno, vamos a ver
las posibles razones, causas de la destrucción de Atlántida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí siguiendo la serie de Atlántida y pues eso es lo que viene en los próximos episodios. Gracias, Gabriel, por No, la al contrario, invitación. Reinhard. No, gracias a ti por compartir. La verdad es que es muy, muy, muy interesante. Ha sido todo un viaje. Este, Literal, no lo sea. sí, toda una odisea. Pero bueno, está interesantísimo. Entonces, nos vemos la próxima semana por acá también. Esperamos que ahora sí Ibra nos pueda acompañar sin problema. Y Así bueno, es. pues, y muchísimas gracias, Reinhard, de nuevo. Eh, yo soy Gabriel Ávila, esto es Paradojas Reconciliadas y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.